Quisiera tomarme unos segundos para sumarme al agradecimiento que han hecho todos mis colegas a la Corte Constitucional Ecuatoriana por haber organizado este magnífico evento. No, es broma, digamos. o una equivocación. No, me quiero sumar a mis colegas juezas y jueces de la Corte Constitucional Ecuatoriana por al brindarles esta bienvenida y esperar que todo lo que ha sido hasta hoy este evento haya logrado cumplir con sus expectativas y les esté resultando placentera la estancia en Quito. En la inauguración de este evento, en el cóctel de hace 2 días, uno siempre cuando habla tiene que tratar de morderse la lengua en algunas cosas, pero ese día me mordí literalmente la lengua y no podía hablar, como ustedes recuerdan. Espero que ahora no me pueda resistir al impulso de compensar mi silencio de ese día. Pero, en todo caso, quisiera conversar algunas cosas acerca de la comprensión que en el Ecuador hemos tenido en torno al precedente. Me parece que hoy en día, y así lo muestran las exposiciones brillantes de los colegas que me han precedido, parecería que es una especie de signo de los tiempos en la justicia constitucional esto del precedente. No porque la práctica del precedente sea algo nuevo, sino porque la reflexión sobre el precedente y sobre su metodología de análisis es algo que parece que las cortes y tribunales de la región empiezan a notar como necesario a efectos de progresar en el cumplimiento de los fines, principios y valores de la justicia constitucional. Nosotros en la Corte Constitucional hemos tratado de tomarnos muy en serio este desafío y claro, parece que hay algunas cosas ya en la discusión sobre la jurisprudencia, sobre las fuentes del derecho de origen jurisprudencial han sido zanjadas. Hace algunas décadas, recordemos, la discusión era si es que los jueces crean o no crean derecho. Hoy eso ya no se discute, evidentemente es obvio que los jueces crean derecho. Ahora la discusión es cómo crean derecho y cuáles son los límites institucionales en la creación del derecho. Y otra cosa que también hace algún tiempo se discutía era, a propósito de la jurisprudencia y del precedente, ¿quién tiene la última palabra? Se discutía mucho sobre eso. Pero aquí hay que tener cuidado para no incurrir en una ambigüedad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la última palabra? Pues yo creo que depende. Si hablamos nosotros en términos de quién tiene la última decisión institucional que cierra un conflicto, una cuestión, la respuesta será una. Alguien tendrá que tener la última palabra porque evidentemente no puede ser que existan 2 autoridades para dirimir un problema práctico. Algún juez tendrá que tener la última palabra. Distinto es cuando discutimos, en términos de diálogo racional, acerca de cuál es la mejor respuesta a una determinada cuestión. En ese caso, desde luego, sería irracional sostener que alguien tiene la última palabra porque no hay autoridad en materias prácticas, en materia, desde el punto de vista racional, las discusiones siempre se prolongan y prosiguen. De modo que la discusión que había con esto del choque de trenes, de quién tiene la última palabra, se debía a que la novedad de que hubieran tribunales constitucionales planteaba la dificultad de saber qué autoridad prevalecía, si la autoridad de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional o del Tribunal Ordinario, del Tribunal Supremo. Eso, desde luego, es muy interesante y la exposición del presidente de la Corte colombiana muestra cómo en Colombia eso ha evolucionado. En Ecuador, eso a partir de la Constitución del 2008 quedó absolutamente zanjado. Eso nunca se ha discutido desde el 2008 porque la Constitución ha dejado claro que la última palabra, en el sentido que estoy hablando,
lo tiene la Corte y solo la Corte. Entonces ese es un asunto que no genera ninguna dificultad. En breve nos acompañará el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia y no me dejará mentir, digamos, en ese sentido. Por tanto, ese tampoco es un problema en Ecuador, al menos. En lo que hemos tenido que enfocarnos es en darle cuerpo conceptual y metodológico a la idea de precedente. Es fácil hablar de precedente, uno tiene unas intuiciones, pero lo que pasa es que en la práctica, si queremos ir más lejos, necesitamos reflexionar sobre qué mismo es el precedente, cuántas formas de precedente existen y cómo se analizan, se reconstruyen los precedentes. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. En la comprensión que tiene actualmente la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre su jurisprudencia, se ha planteado que no podemos identificar un solo tipo de fuente de derecho, de un solo modelo de fuente de derecho en la jurisprudencia ecuatoriana, constitucional, sino que puede haber múltiples formas y probablemente sea absolutamente inútil el empeño por identificarlas todas de un solo golpe. Entonces la Corte ha comenzado por identificar una en particular, que es el llamado precedente judicial en sentido estricto. Y como miran ustedes, la definición que ha dado la Corte es la de que el precedente en sentido estricto es el núcleo de la ratio decidendi de una decisión jurisdiccional que ha sido elaborado interpretativamente por el decisor y no meramente tomado del derecho preexistente. Entonces, para comprender y para usar el precedente es necesario tener una idea de, por decirlo así, la anatomía de una sentencia. En esa anatomía tenemos una decisión y esa decisión tiene una regla que lleva directamente a tomar esa decisión en la que se subsumen los hechos del caso. Naturalmente, cuando hablo de una decisión, no quiero decir que todas las sentencias tengan una única decisión. A veces hay varias decisiones, a veces, por tanto, también hay varias reglas de decisión en las que se subsumen los hechos del caso. Y esa regla de decisión podría estar sustentada, fundamentada en una serie de argumentos previos y razones previas. Pero lo que importa a efectos de la identificación del precedente en sentido estricto es la regla. Ahora bien, esa regla puede ser una regla que ya estaba en el sistema, por decir así, que se la toma directamente de la ley o de la Constitución, pero en otras ocasiones es a la Corte a la que le toca ajustar el derecho para el caso concreto y en ese sentido crear la regla de precedente. Entonces, por una obligación de racionalidad y también jurídica, la Corte está obligada a respetar su precedente en casos futuros. Naturalmente, eso se proyecta verticalmente hacia el resto de órganos y en ese sentido, digamos que el modelo de precedente en sentido estricto de la Corte Constitucional es de carácter fuerte. Lo importante, insisto, es comprender que esta es una forma de fuente jurisprudencial, no es la única. De hecho, la misma Corte ha ido identificando determinadas formas de jurisprudencia que consisten en estándares que se usan, pero que no constituyen reglas de precedente propiamente dicho. Y aquí nos enfrentamos a un problema que es usual en la doctrina del precedente, y es esto de cuándo un precedente es vinculante. Y yo creo que muchas veces, si tomamos una visión normativista, nos podemos estar confundiendo entre lo que es el modelo del precedente como fuente y el modelo de la legislación. Plantearse el problema de la vinculatoriedad del precedente me parece que nos enfrenta a esa dificultad. Me parece
tiendo a creer que avanzaríamos mucho más a paso firme en la construcción de una cultura del precedente si empezáramos por diferenciar al precedente de la legislación. De comprender que la legislación es un acto decisional. Nosotros tenemos que obedecer la ley porque es una decisión de la autoridad legislativa, de la autoridad político-democrática. Y obedecemos lo que manda, lo que ha decidido que hagamos. En el caso del precedente, no es una decisión la que tenemos que cumplir, porque los tribunales no son prescriptores de normas. Es, como dice la doctrina, la ratio decidendi, o sea, las razones que usó la Corte para decidir un caso concreto. Esas razones, no la decisión, sino las razones de la decisión, son las que encarnan el presidente. Y esto me parece que ayuda también a enfrentar este problema a lo que de manera magnífica se refirió antes el magistrado del Tribunal Constitucional de Perú. Y ha salido en la discusión que él mantiene, una rencilla que tiene con el presidente de ese tribunal, en la que no quiero yo terciar, por cierto, ni siquiera por un pisco. No, es una broma. Vale. Pero te faltan votos, dijiste. Bueno, creo que nos permite enfrentar esta discusión que suele haber cuando se habla del precedente entre el precedente vinculante y el precedente persuasivo. A mi modo de ver, esto podría ser más fácil de aclarar si en lugar de partir de una perspectiva normativista, de decir, a ver, es norma si es vinculante y no es norma si es persuasivo, dejamos de verlo de esa manera normativista y pasamos a verlo desde una perspectiva argumentativa. Es decir, vemos como razones que en lugar de responder a la calificación binaria de vinculante-no vinculante, responde más bien a la idea de peso de las razones. Si lo vemos de esta manera, entonces el precedente en sentido estricto vendría a ser una razón de peso perentorio, porque es una regla precisa, pero no quiere decir que sea la única razón de origen jurisprudencial que pueda valer en la decisión de un caso. Puede haber otro tipo de estándares que sean no propiamente reglas de precedente en sentido estricto, pero que sean razones, parámetros, criterios que puedan pesar en la decisión que adoptamos. Con esto no veríamos al precedente solamente desde la perspectiva de la autoridad, que es como en la legislación. En la legislación decimos, ¿es obligatorio o no es obligatorio? Sí, porque lo dictó la Asamblea y está vigente. En el caso del precedente no podemos verlo, me parece a mí, adecuadamente, si es que no lo vemos en perspectiva argumentativa, como digo. Porque si no, ¿cómo explicamos lo que magistralmente el señor presidente del Tribunal Constitucional Español expuso? Cuando hablamos del precedente, también solemos aludir a el precedente extranjero, que como dijo el presidente, no se lo puede ver en clave vertical, sino horizontal. Y entonces, ¿qué relevancia tendría? Porque obviamente si nos preguntamos si es vinculante, no lo es obvio que no lo es. Digamos, los precedentes en Colombia no son vinculantes en Ecuador, desde luego. Pero si lo veo en términos argumentativos, tiene un peso racional. Un peso racional basado, por ejemplo, en la analogía, como sugería el mismo presidente del Tribunal Español. Porque si es el mismo problema, similar, por lo menos me tendría que tomar en serio esa argumentación y refutarla si está en el contexto cultural, jurídico de una región. Entonces, en definitiva, creo que estos problemas del precedente podrían arreglarse si se los ve en ese sentido gradual, de que son razones, unas razones más perentorias, más reglas, que otras razones, que tienden a ser más estándares todavía no concretados
y que dependen de una cierta ponderación en el caso concreto. Me parece en todo caso que estamos asistiendo a la construcción de una doctrina del precedente común en la que estamos siendo ya los tribunales y cortes de la región muy creativos, porque como también fue dicho por el presidente del tribunal peruano, esto de trasplantar simplemente la idea del precedente del common law no es útil, digamos, no sería inteligente y creo que tampoco eficaz. En cambio, lo que tenemos que hacer es construir una idea como esta del precedente para nuestra tradición jurídica. Y eso está por hacer. Nosotros en la Corte Constitucional hemos entendido esto desde hace algunos años y por eso hemos tratado de aportar no solamente con desarrollo jurisprudencial, sino también con contribuciones académicas. Por ello, en breve vamos a escuchar la conferencia del profesor Josep Aguiló, es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, quien estuvo con nosotros no solamente capacitando a nuestro personal en estas materias, sino también presentando un trabajo teórico que viene a ser un desarrollo de su teoría de las fuentes del derecho y que les ha sido distribuido a ustedes la publicación que de eso ha hecho el Centro de Estudios y Publicaciones de la Corte. Quiero terminar simplemente, gracias, muy brevemente, mencionando por qué me parece que el precedente es no solamente necesario, sino urgente en el desarrollo de la justicia constitucional en nuestros países. O una de las razones por las que creo que es así. Tradicionalmente, la función original, digamos, en el modelo kelseniano de los tribunales constitucionales ha sido la de que pueden estos anular leyes dictadas por el legislador democrático cuando estas leyes son contrarias a la Constitución. Pero junto a eso, digamos, con el tiempo, con las constituciones de posguerra europeas, se sumó una función adicional muy importante a propósito del recurso de amparo, que luego se ha extendido por varios países. Y es que en el recurso de amparo se trata de resolver un caso concreto y en donde no se trata de anular una ley que sea inconstitucional. De lo que se trata es de ajustar la interpretación de la ley desde la Constitución allí donde se presenta un problema que suele consistir ¿en qué? En que existe algo que no ha sido regulado por la ley o la ley no ha regulado como debía regularlo. De esto, naturalmente, tiene más autoridad para hablar y le escucharemos al profesor Aguiló. Yo solo quería mencionar lo siguiente. Si nos damos cuenta, en la primera función de los tribunales, cuando anulan leyes por inconstitucionalidad, el efecto en el sistema jurídico se basa en una decisión de la Corte, no en un precedente de la Corte, en la decisión de anular la ley, no en las razones de la Corte para anular la ley. En cambio, cuando la Corte hace estos ajustes de constitucionalización respecto de la ley, la Corte lo que hace es una cosa distinta. La Corte lo que hace es producir razones que luego, al universalizarlas hacia los casos futuros, se convierten en precedentes. Y termino con esto. Y esa función de adecuación del derecho a la Constitución contribuye, decía Francisco Tomás Vives, mucho, o por lo menos igual, que esa función invalidante de las leyes inconstitucionales contribuye
con igual fuerza a esto que él llamaba la resistencia constitucional, a la posibilidad de que la Constitución se ajuste a los tiempos, puesto que se trata de una norma que normalmente dura de manera indefinida. Y entonces, si llegamos a esta conclusión, si decimos que el Estado constitucional, entre otras cosas, consiste en proteger los valores y principios constitucionales encarnados en los derechos fundamentales, sobre todo, a lo largo del tiempo, la función del precedente es una función primordial, fundamental de la justicia constitucional. Y entonces celebro muchísimo que hayamos podido en esta ocasión conversar de qué manera estamos encarando desde los distintos países este reto de nuestro tiempo. Muchísimas gracias.